ya que pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo, claramente hay una relación. El trabajo nos puede enfermar, pero el trabajo también puede generar salud, ¿ya? Y requerimos salud para poder trabajar, ¿ya? Entonces es una relación que es bidireccional y que puede ser para bien y puede ser para mal. Los aspectos organizacionales del trabajo, que es lo que vamos a ver hoy día, son transversales a todos los rubros, ¿ya? Estos aspectos de la organización del trabajo pueden afectar la salud de los trabajadores y trabajadoras de forma negativa, pero también de forma positiva. Y el mecanismo de esta relación negativa se llama estrés. ¿Ya? La salud mental o los trastornos mentales dan cuenta de más de un cuarto de los años de vida saludable perdidos. ¿Ya? Cuando uno ve el impacto en la salud o el impacto poblacional que tiene una enfermedad, una cosa es ver cuánta gente mata, ¿ya? Pero hay enfermedades que no matan, pero producen discapacidad, ¿ya? O sea, esa persona vive, pero es un año de vida no saludable, ¿ya? Es la principal causa de discapacidad en el mundo, ya quizás eliminando algunos países muy poco desarrollados, donde todavía priman las enfermedades infecciosas. En Chile, el 10% de las licencias médicas son por enfermedades mentales, pero son las más largas, entonces dan cuenta de un tercio de los días de ausentismo laboral. Ha ido en aumento la prevalencia en niños y adolescentes, y además, cuando matan jóvenes, a personas jóvenes, principalmente mediante o suicidio, ya, o conductas de riesgo asociadas a consumo de alcohol o consumo de sustancias. Las enfermedades mentales están asociadas además a la pobreza, ya. Por lo tanto, eso es un mito que uno tiene, que son enfermedades de los países desarrollados, que pasan solamente cuando la gente, problemas del primer mundo. Eso no es así, ya. Esto que se llama DIEP son cuando un trabajador va y dice: yo tengo una enfermedad por el trabajo, ¿ya? Un cuarto de esas denuncias de enfermedades profesionales tienen que ver con salud mental. ¿Se fijan? Y la gente ya casi no denuncia que le dio asma, que le dio silicosis, que se quedó sorda. Es casi todo problemas musculoesqueléticos y problemas de salud mental que por lo demás van de la mano. ¿Cuáles son los efectos que tiene la salud humana, ya? Y ¿cuál es el estrés que nosotros llamamos estrés laboral o estrés relacionado con el trabajo? Lo segundo es entender qué es un riesgo psicosocial laboral, que por definición es lo que causa el estrés relacionado con el trabajo, y cómo nosotros en Chile, yo les voy a hablar de la legislación chilena, los evaluamos y cómo los vigilamos. Ya esa es legislación que de implementación relativamente reciente. Y lo tercero, que es una de las tantas consecuencias del estrés laboral, hablarle un par de palabras de los trastornos mentales, que ya sería como la etapa final de generación de daño de origen ocupacional. El estrés es una respuesta física y emocional de activación y alerta que experimentamos cuando percibimos una amenaza. Entonces el estrés en un principio es bueno, ¿ya? Y esto se traduce a nivel biológico en un estado de activación del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso neuroendocrino. Aumenta la adrenalina, la dopamina, los niveles de cortisol. Entonces se produce un estado que en un inicio es beneficioso, pero este beneficio suele ser solamente en un principio. Estamos más alerta, nos concentramos mejor, aumentamos la capacidad de respuesta. Si estamos estresados no tenemos hambre, no tenemos sueño, entonces estamos como listos, como el gato que le mostré para escapar. Pero se convierte en un problema cuando este estrés se prolonga en el tiempo, cuando se excede en intensidad, o cuando el estrés se hace independiente del estímulo. Entonces a lo mejor yo estoy en mi casa sin que nadie me moleste y estoy estresado, ¿ya? Entonces eso es el estrés, como dice Pablo, que se convierte en un problema si estoy estresado y sobrepasado. Es precisamente porque o llevo mucho tiempo estresado o el nivel de estrés es demasiado que me desborda. El estrés tiene efectos en el cuerpo humano, ya unos efectos inicialmente positivos, pero a largo plazo produce principalmente trastornos del ánimo. El estrés consume energía, ya por lo tanto nosotros vamos a estar más irritables, nos vamos a sentir más cansados, nos va a costar concentrarnos, vamos a tener problemas del sueño, dolor de cabeza, trastornos de pánico y una serie de trastornos del espectro de la esfera mental. Además tiene efectos cardiovasculares, ¿ya? Cuando la gente piensa que el estrés solamente nos puede producir depresión, eso es el primer error que yo quiero que ustedes no cometan, ¿ya? Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares y de infarto, ¿ya? Disminuye la respuesta inmunológica, ¿ya? Por lo tanto, cuando una persona está estresada,
deficiencia del sistema inmunológico, hay problemas gástricos, aumenta la prevalencia de colon irritable, reflujo, uno dice que el estrés se manifiesta en muchas personas a través del sistema digestivo. Hay trastorno de la esfera sexual, se pierde la libido, ya las mujeres en sus trastornos, en su ciclo menstrual experimentan normalmente trastorno del ciclo menstrual, más dolor y problemas del sistema osteoarticular, aumento del dolor muscular, aumenta la prevalencia de dolor de espalda, aumenta las probabilidades de sufrir de dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de rodillas y una serie de cosas. Ahora, estrés relacionado con el trabajo, porque ya vimos que uno puede a lo mejor no trabajar y estar estresado, es aquel estrés que se genera, ya sabemos lo que es estrés, ¿no es cierto?, por una inadecuada organización del trabajo que permite que las exigencias del trabajo no correspondan o excedan las capacidades, recursos o necesidades del trabajador. Esta definición es textual de la OIT. O cuando el conocimiento y habilidades del trabajador no coinciden con las expectativas de la cultura organizacional de la empresa. Entonces yo les puse para que quede claro, esto es que las exigencias del trabajo son mucho mayores de la capacidad del trabajador, o simplemente cuando no se calza entre la cultura de la empresa, aquí puse una tuerca, una llave que claramente no coinciden con las expectativas de la persona. Entonces la importancia es que acá hay una especie de dupla, por decirlo de alguna forma, porque efectivamente yo como empresa tampoco estoy obligado que a lo mejor todos los trabajadores calcen con el perfil que yo busco, por lo tanto tiene mucho que ver con cómo desde el momento en que una persona yo la estoy reclutando, ya, cómo yo selecciono a las mejores personas o con el mejor perfil para las expectativas que la cultura organizacional de mi empresa tiene. Y los efectos del estrés relacionado con el trabajo varían de un individuo a otro. Hay trabajos que a lo mejor son estresantes, pero la persona es resistente, ¿ya? Y se clasifican, como para que tengan una idea, en dos grupos, ¿ya? Uno es trastornos de la salud propiamente tal, como ya dijo la colega ahí, el burnout o agotamiento, depresión y ansiedad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, trastornos musculoesqueléticos, cáncer, y eso es importante. Yo les expliqué que el estrés baja la respuesta inmunológica, por lo tanto está demostrado que es un factor causal de varios tipos de cáncer, y suicidio. Y algunos trastornos del comportamiento, que tarde o temprano pueden producir un trastorno en la salud. Ya ahí lo primero que vemos es el abuso de sustancias, una dieta inadecuada, una persona estresada no se preocupa de alimentarse bien, una persona estresada no se preocupa de hacer actividad física, desarrolla trastornos del sueño y se pueden volver agresivos y violentos. Y las causas del estrés relacionado con el trabajo se llaman riesgos psicosociales. ¿Ok? Entonces esto es importante porque cuando uno evalúa los riesgos psicosociales del trabajo no está midiendo estrés, está midiendo causas de estrés. El riesgo psicosocial laboral ya tiene que ver a través del estrés con el gatillo de enfermedad. Y yo les dije, ¿qué enfermedades? Trastorno del ánimo, trastorno del sueño y una serie de cosas más. Entonces eso es lo que les quede claro, el estrés no causa solamente enfermedades mentales, el estrés causa enfermedades cardiovasculares, enfermedades gástricas. Cuando yo evalúo riesgo psicosocial, ya, y les voy a mostrar un cuadro comparativo, yo evalúo la probabilidad de que una persona desarrolle estrés, y dependiendo del nivel de estrés y de la susceptibilidad individual, todas las consecuencias que puede tener. Nosotros hacemos vigilancia del riesgo, vigilancia del ambiente psicosocial, pero es muy difícil evaluar las consecuencias de la salud de las personas, que son múltiples. Entonces, una persona, para evaluar las consecuencias del estrés y del riesgo psicosocial en el trabajo, yo no puedo estar midiéndole, le duele la pata, le duele la espalda, sino que yo lo que hago es evaluar el riesgo psicosocial laboral, que es lo que nosotros deberíamos gestionar. Mediante el estrés puede producir enfermedad. ¿Qué enfermedad? Todas las que le nombré. Ahora, esto que está acá es importante porque nosotros hoy día, al menos en Chile, y probablemente se puede quedar como desafío para esta mesa, sobre todo para los que son chilenos, nosotros hoy día no estamos midiendo esto. ¿Ya? Y esto es importante porque el estrés o distress, como lo llaman los gringos, nos debería hacer levantar la antena antes de que una persona ya esté claramente con una depresión, por ejemplo. ¿Ok? Y los factores psicosociales laborales son las condiciones inherentes al trabajo, y les vuelvo a marcar acá, que se relacionan con la organización del trabajo, tanto en su contenido como en la forma en que yo ejecuto las tareas, y con las relaciones sociales e interpersonales en el ámbito ocupacional. Y estos factores, si se fijan, le puse el nombre factores y no riesgo, pueden tener un efecto positivo o negativo en la salud de las personas.
El efecto positivo es lo que nosotros hemos visto en algunas empresas que tienen las gerencias de felicidad. ¿Han escuchado eso? Porque ellos buscan que estos factores no se transformen en riesgo, sino que se transformen en factores promotores de la salud. Y eso es bueno, porque cuando uno habla, por ejemplo, de ruido o sílice, es imposible que el ruido o la sílice hagan bien para la salud. Cuando uno habla de factores psicosociales, si uno les cambia, es como una batería que tiene un signo más y un signo menos. Dependiendo de cómo uno los conduzca, los mismos factores pueden transformarse en un riesgo o en un factor protector. Y cuando producen un efecto negativo, que es el que ha sido más estudiado por lo demás, se convierte en factor de riesgo psicosocial. Hoy día hay mucha más evidencia de los factores negativos cuando actúan como riesgo que de los factores positivos. Y yo creo que eso también es un desafío para nosotros, porque cuando las empresas hacen intervenciones como, por ejemplo, dar libre el día del cumpleaños, ¿ya? Como por ejemplo tener flexibilidad en el horario de trabajo, como por ejemplo en permitir el trabajo a distancia, esas son intervenciones que podrían potencialmente hacer que estos factores se transformen en un agente que promueva la salud individual de los trabajadores, por lo tanto promueva el rendimiento tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Para entender cómo funciona el riesgo psicosocial, yo les puse acá un dibujito que son los modelos que están más estudiados respecto a cómo esto funciona para generar daño o generar salud. Este modelo, que es el modelo de Karasek, que es un modelo muy estudiado y muy conocido, establece que nosotros en el trabajo, por un lado tenemos exigencias del trabajo, exigencias psicológicas, que pueden ser bajas o altas, pero también tenemos algo muy importante que es lo que se llama latitud decisional, que es lo que se llama control, ¿ya? Yo a lo mejor puedo tener mucha pega, pero si yo controlo cómo la hago, eso lo que hace es ponerse en la balanza y evitar que estas exigencias psicológicas me enfermen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá ustedes se ponen que hay trabajos, ya aquí podemos ver un trabajo de gerente que tiene alta exigencia psicológica, pero él tiene todo el control en cómo hace las cosas. Ese tipo de trabajo se llama trabajo activo. Es un trabajo que nos permite motivarnos, desarrollarnos, establecer pautas de comportamiento, y es lo que uno clásicamente ve en los cargos gerenciales. El gerente, el que tiene toda la responsabilidad, pero al mismo tiempo el que tiene toda la latitud decisional o el margen para poder actuar bien. Hay un tipo de trabajo que es como lo opuesto. Mucha exigencia psicológica, pero mínimo control. Por ejemplo, trabajar en una línea de producción, trabajar atendiendo público, en que yo estoy muy exigido, pero al mismo tiempo yo no puedo tomar decisiones, a veces ni siquiera, en cuándo me levanto para ir al baño. Ese trabajo se llama trabajo de alta tensión y científicamente es el que está más probado que tiene riesgos de generar estrés y por lo tanto consecuencias en la salud de las personas. Y acá tenemos riesgo de tensión psicológica, que es el estrés, y enfermedad física y psicológica. Y hay trabajos que son intermedios, y ella también depende un poco del gusto de cada persona, y esto es muy importante en el momento de seleccionar a las personas. Por ejemplo, un científico de laboratorio, él trabaja solo, la exigencia del trabajo es baja, y el control que tiene sobre su trabajo es mucho. Entonces él pautea, y eso probablemente para una persona que le gusta estar en contacto con otro, y tú también puede ser dañino. Ya, entonces eso es importante al momento de cómo yo selecciono, incluso desde el punto de vista motivacional. Cuando yo motivo a una persona para que estudie algo, uno cuando ve a la gente que evalúa en la universidad y todo, y ve el perfil del estudiante, toma en cuenta todas estas cosas. Si una persona que a lo mejor es más tímida, que le gusta trabajar solo, probablemente estudiar una carrera científica, que esté solita en un laboratorio, va a ser bueno. Y hay trabajo, aquí este es el caso del bibliotecario, ¿ya? Que se le dice que tiene poca exigencia psicológica, pero también tiene poco control. O sea, él tiene que estar ahí para calentar el asiento, como se dice. Entonces a lo mejor van a venir a sacar un libro en todo el día, pero yo tengo que marcar a las 8 y a las 6 para irme. Nadie me molesta, como se dice en buen chileno, nadie me molesta, pero igual no tengo ninguna motivación. Y hay otro modelo que se llama el modelo de Sigris, modelo de esfuerzo-recompensa, ¿ya? Que establece que yo tengo exigencia en el trabajo, que es el esfuerzo, y eso se compensa con la recompensa. Y la recompensa parte por el salario, pero también por la estima, el reconocimiento, las posibilidades de desarrollo. Entonces yo a lo mejor tengo un trabajo en que me siento que estoy exigido, pero si eso es bien recompensado y es bien reconocido, probablemente no se va a generar tensión ni estrés, ¿ok? Entonces esto es súper importante, yo siempre lo recalco. Yo tengo harta experiencia en esto en minería, en que muchas veces nosotros dejamos muy claramente establecido cómo yo al trabajador lo sanciono, pero no cómo lo reconozco.
Entonces, si el trabajador se manda una embarrada, yo sé que le voy a poner un registro de conversación, pero si hace algo bueno, no está la costumbre de registrarlo de la misma forma, ¿ya? Y esas son cosas pequeñitas que uno ve que al introducirlas generan impacto. Y cuando uno ve el modelo, los trabajadores lo que valoran es el jefe que va y te dice, ¿sabes qué? Lo hiciste bien. El jefe que sabe mi nombre. Chuta, si son 50 trabajadores, el jefe se sabe mi nombre, yo me siento reconocido. Si se sabe mi nombre, es porque lo estoy haciendo bien. No importa que me haya sacado la cresta trabajando, porque el jefe me reconoció. Y los que somos jefes, tenemos que tener esto muy claro. Porque muchas veces uno no te toca o no te das cuenta del impacto que eso tiene, y esto pasa en el colegio. Si somos 45 alumnos y la profesora me reconoció, es una cuestión que desde el momento que somos animales sociales, el reconocimiento de los pares y de los superiores tiene vital importancia. Hay muchas empresas en que hay sistemas de gestión de desempeño, donde a mí me ponen una nota. Si yo siento que esa nota no es acorde con cómo yo rindo, eso genera estrés. Ya, sobre todo cuando yo digo, chuta, esta nota es porque el jefe le tiene buena al compañero al lado y le tiene mala. Ya cuando se empieza a generar eso, entonces por eso esto que es la evaluación y el reconocimiento tienen que tener pautas muy claras. Y a todos nos pasa, si alguna vez estudiamos en el colegio y dimos una prueba y la profesora dijo, o el profesor dijo, ¿sabes qué? No, se sacó un 1. ¿Por qué no? Porque no me gustó. Es distinto a que te digan, mira, tú tienes que contestar la alternativa, una alternativa es un 20%, dos alternativas es... Entonces, la idea es tratar de sacar la subjetividad de esto. Y gran parte de la gestión del riesgo psicosocial apunta a eso. Ya porque nosotros, sobre todo en Latinoamérica, nos pasa que tenemos mucha subjetividad en estos temas, ¿ya? Y cuando nosotros, yo les puse acá, yo me especialicé en salud ocupacional y a veces me preguntan, ¿qué hacen en salud ocupacional? Y en salud ocupacional yo muestro este trabajo, este círculo que dice, nosotros acompañamos al trabajador o a la trabajadora en todo su ciclo dentro de la empresa. Desde que el trabajador o trabajadora entra, nosotros evaluamos que tenga una salud o un perfil compatible para ese cargo. Y esto en el tema psicosocial es fundamental. Si yo voy a buscar una persona que atienda público, tiene que tener ciertas habilidades. No puedo poner una persona antisocial, que no tenga tolerancia a la frustración, etc. Después nosotros tenemos que promover que el ambiente de trabajo sea seguro y sea saludable. Esa es una función del equipo de salud ocupacional, ¿ya? Y eso aplica también para la parte psicosocial. Hay muchas estrategias para gestionar, y hay muchas empresas que han invertido en gerencias de psicosocial o gerencias de felicidad para que el trabajo sea un promotor de técnicas o formas de no generar estrés. Y esto implica, ustedes van a ver, educar a los trabajadores en alimentación, actividad física. Hoy día nosotros vemos que los trabajadores están muy estresados financieramente. Eso es una de las cosas que más genera estrés. Y esto que está acá es porque nosotros desde hace no mucho tiempo en Chile tenemos una metodología para vigilar el tema psicosocial desde el punto de vista de salud ocupacional. Si todo esto, que es la parte preventiva, se rompe, nosotros tenemos que hacernos cargo de accidentes y enfermos, ¿ya? Recuerden que una persona estresada es más probable que se accidente, es más probable que se enferme, es más probable que se enferme por todas las causas que le mostré, hay mayores niveles de ausentismo, etc. Y después hacer que la persona se rehabilite, se reduzca, se reinserte para volver a lograr, ojalá, que tenga una salud compatible, y eso muchas veces implica, si es que la persona queda con alguna incapacidad permanente, adaptar el puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Que el experto en prevención empieza a meterse cuando el trabajador está en rehabilitación. Después el experto en prevención dice, no, esta cuestión no es de prevención, es de ergonomía. Ergonomía y prevención de riesgo van de la mano. Yo les digo, un trabajador que está obeso es más probable que sea accidente. Entonces te deberían importar también a ti como experto en prevención los temas que tienen que ver con salud natural. Y eso es porque el hombre y la mujer no somos dividibles, ya somos uno. Por lo tanto, debería ser un círculo integrado. Y si bien es cierto, la gente de rehabilitación se va a especializar en rehabilitación, tiene que conocer el ambiente de trabajo. La gente que trabaja en el ambiente de trabajo tiene que conocer cómo atiende la gente de salud. Y eso es probablemente uno de los principales problemas, ¿ya? Y cuando hablamos de vigilancia en salud ocupacional, es básicamente cómo estandarizamos los protocolos para asegurar que el ambiente de trabajo se mantiene sin riesgo o con los riesgos controlados y que la salud de las personas se mantiene tal como entraron.
Entonces acá yo les puse, cuando tú me preguntabas, yo les puse que en salud ocupacional en Chile tenemos varios protocolos de vigilancia. Yo les puse este cuadrito acá. Por ejemplo, para un agente de riesgo químico que es la sílice, que causa silicosis y cáncer, la vigilancia del ambiente sería ir al ambiente de trabajo a medir polvo. La vigilancia de la salud, como sabemos que la sílice causa solo silicosis, es buscar con una radiografía de tórax la enfermedad. Esto se hace en el ambiente de trabajo y esto se hace, como dice acá, en la persona, ¿ya? En el caso de un agente de riesgo físico, que es el ruido causa sordera principalmente, también causa otras cosas, pero principalmente el punto de ocupacional sordera. Por lo tanto, la evaluación ambiental es medir ruido en el área de trabajo, y la evaluación de la salud es mirarle la audición a las personas, ¿ya? Desde el punto de vista del riesgo ergonómico, que estos tres es algo relativamente nuevo en Chile, los factores de riesgo ergonómico, como una tarea repetitiva, en postura forzada, haciendo fuerza, causan trastornos musculoesqueléticos, y la evaluación del ambiente es cuando yo mando al ergónomo a evaluar el puesto de trabajo, y la evaluación de la salud es que yo le pregunte a la persona, ¿le duele algo? Y si le duele algo, le haga una radiografía, ecografía, etc. Y acá hay dos casos específicos donde esto no se cumple tal cual. Por ejemplo, la altitud geográfica. Ya la altitud geográfica es un riesgo laboral físico por disminución de la presión de oxígeno. Ahí yo no hago vigilancia del ambiente, porque yo sé que si una persona trabaja por 1000 metros, eso no va a cambiar. Entonces yo voy, lo mido una vez y listo, ¿ya? Pero sí tengo que vigilar la salud con un examen de altura geográfica. Y en el caso psicosocial pasa al revés. Yo evalúo el ambiente de trabajo, pero como las consecuencias y enfermedades que se pueden causar son múltiples y no siguen un patrón claro, no hay vigilancia de la salud, ¿ya? Lo que se hace en muchos lados acá es evaluar y tamizar, hacer screening de salud mental. Entonces lo que hace uno es buscar síntomas de salud mental antes de que la persona tenga una depresión establecida o un trastorno de pánico establecido, y eso es una de las propuestas de lo que nosotros queremos hacer hoy día en Codecar ahora, que es el ISTA 21, que viene ahora. Eso es evaluación del ambiente. Entonces, muy importante, porque el trabajador tiene que entender que eso es igual de importante que cuando le ponen el tren para medir sílice, que es igual de importante que cuando van a medir ruido, y que aunque a lo mejor sea un papel, tiene una función como herramienta de vigilancia del ambiente desde el punto de vista de salud ocupacional, y tienen que contestar la verdad, ¿ya? Y eso es el principal problema, porque si la contestas con miedo, y además que tiene que tener un procedimiento que está acá, ¿ya? Yo les voy a explicar, tiene que ser anónimo, tiene que establecer una cierta cantidad de trabajadores, tiene que garantizar la confidencialidad y una serie de cosas que en Chile, por lo menos, lamentablemente, recién hoy día las autoridades se están empezando a dar cuenta de que esta cuestión al principio era: contrataban a un psicólogo y le decían, usted está a cargo de esto, pero yo quiero que el resultado salga bueno, si no, para casa. Entonces eso es no entender el que ya. Este protocolo está desde el 2013 e instaura el cuestionario ISTA 21, suceso ISTA 21, como el único instrumento válido para evaluar el riesgo psicosocial en el ambiente, ¿ya? Y además, el año 2016 la Superintendencia de Seguridad Social estableció el marco metodológico. Dijo, ok, este es el instrumento, pero este manual dice cómo yo aplico el instrumento, ¿ya? Entonces establece que tiene que haber una evaluación cuantitativa, que es el cuestionario, ¿ya? Este cuestionario, yo hago la analogía que es como pones el termómetro y dices, chuta, tengo fiebre. Ya da un puntaje que es objetivo. Ahora, cuando yo tengo fiebre, yo voy al médico para que el médico me diga, chuta, ¿de dónde viene la fiebre? ¿Ya? Eso en la metodología se hace a través de los grupos de discusión o focus group, ¿ya? Este grupo de trabajadores me dio un riesgo alto, la pregunta es ¿por qué? ¿Ya? Y ahí yo tengo que ir a conversar con los trabajadores y hacer una metodología que se llama grupos de discusión, que es decir, si yo tengo fiebre, ¿de dónde viene la fiebre? Tengo un resultado alterado de lista 21, ¿por qué? ¿Y por qué es importante? Porque si no, yo no sé cómo intervenir. Ya un resultado alto te puede dar porque hay problemas de relaciones interpersonales, porque hay pocas pausas, porque las personas no tienen posibilidad de compensar el trabajo con la familia, etc. Y esto es lo que evalúa el cuestionario ISTA 21. Tiene una versión breve de 20 preguntas y una larga que son más de 100 preguntas. Y lo que evalúa es lo que yo les comentaba: modelo de Karasek, demanda, exigencia psicológica. Esto es el control, ¿ya? Y evalúa las relaciones humanas, apoyo social, liderazgo, evalúa las compensaciones. Si ustedes se fijan en el modelo de Sigris, que es el de esfuerzo-recompensa, la recompensa es la compensación, y evalúa la doble presencia, que es la posibilidad de conciliar el trabajo con la familia.
y tiene ciertas características. Estas características que tiene que ser anónimo, no evalúa enfermedad, ¿ya? Evalúa, no detecta personas enfermas, sino que detecta ambientes de trabajo enfermos, ¿ok? Entrega resultados grupales y no individuales. Está validado metodológicamente en Chile y desde hace más de 30 o 40 años se ocupa en Europa y en Asia. De acuerdo a los resultados, eso no tiene mucho efecto para esta presentación. Hay estándares de acción, reevaluación, intervención, etc. Entonces, lo importante es que para poder implementar este protocolo, igual que si uno va a ver al Instituto de Salud Pública cómo yo mido sílice, hay un manual entero con todos los pasos, requisitos, aquí es lo mismo, ¿ya? Entonces, en la fase 1 dice que tiene que crearse un comité. Esto no lo aplica cualquier fulano, lo aplica un comité, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en ese comité hay representantes de la empresa y hay representantes de los trabajadores. ¿Qué representantes de los trabajadores? Comité paritario, sindicato, o si no hay ni comité paritario ni sindicato, puede ser un representante cualquiera, ¿ya? Nosotros, por lo menos en Andina, hay un representante de cada sindicato para el comité de aplicación divisional. Ya Graciela, como psicóloga, está participando representando a los supervisores, y hay para cada área un comité paritario en que participan cuando ya entregamos los resultados, ¿ya? Este comité tiene que regirse por ciertas reglas, ¿ya? Tiene que tener un cronograma o carta Gantt, tiene que elegir si se va a aplicar la versión larga o la corta, tiene que definir cuándo lo aplico, cómo lo aplico, cuánto es el tiempo en que yo me voy a tomar para aplicarlo, asegurar una campaña de difusión, sensibilizar a los trabajadores y una serie de responsabilidades que tiene, y principalmente asegurar que para que el diagnóstico sea válido se cumpla la metodología. La fase 2 tiene que ver con la difusión y sensibilización. Es muy distinto que yo le pase una encuesta a Pablo y diga: Pablo, contesta esto y pásamelo. Aquí yo le explique todo esto, y eso es súper estratégico porque por lo menos en minería tienes 5 minutos o 10 minutos, entonces tiene que transmitir lo más claro a través de folletos, presentaciones, etcétera, pero para que se le tome el peso como herramienta de vigilancia. Lo tercero, y esto es lo más importante, es que yo tengo que decir: ok, la empresa donde yo trabajo tiene 1.700 trabajadores, yo no puedo aplicarle a los 1.700 trabajadores juntos, sino que yo tengo que definir lo que se llama una unidad de análisis. La unidad de análisis son grupos de trabajadores de más de 25 personas que comparten departamento o unidad, o que comparten funciones y tareas, ya, de forma que la organización del trabajo de ese grupo sea común, ¿ok? Y eso es muy importante. Yo les voy a mostrar por qué. Por ejemplo, en minería, nosotros sugerimos siempre hacerlo a nivel de grupo de turno, ¿ya? Aquí les voy a poner que, por ejemplo, esto es la mina Rasgo, donde nosotros trabajamos. Los trabajadores hacen todo lo mismo. Y si ustedes se fijan, el grupo de turno 2 tiene nivel de riesgo alto 3, ya que eso es como sacarse un 0, ¿ya? Y el grupo 4 tiene sin riesgo, siendo que hacen las mismas funciones, pertenecen a la misma empresa, a la misma gerencia, a la misma superintendencia, tienen todo el mismo sueldo y trabajan en la misma área que hacen lo mismo, ¿ya? Entonces, si yo mezclo, y nosotros hicimos el ejercicio, todos los cuestionarios de este grupo, de los 4 grupos, me salen todos aquí. Entonces digo: ah, están todos más o menos. Siendo que tengo unos que no tienen ningún problema, que yo no tengo por qué intervenir, y otros que tienen un problema altísimo, ¿ya? Y lo importante es que nosotros utilizamos la experiencia buena de este grupo para intervenir ¿ya? Y después de eso nosotros hacemos en la mina los focus groups, que son los grupos de discusión, que nos juntamos con los trabajadores y les decimos: mire, grupo 2, este es su resultado, cuéntenos por qué. Hacemos un informe y un programa de trabajo, ¿ok? Y la fase 5 es que se difunden los compromisos adquiridos por jefatura de trabajadores, hay que hacer un plan de mejoras con plazo, etc. Y se fija una reevaluación, porque el protocolo de vigilancia es un continuo, ¿ok? Porque ustedes se fijen, yo solamente les quise mostrar que esto es difícil de hacer porque requiere mucha voluntad, requiere mucha confianza y requiere no tenerle miedo. Y lo que uno ve hoy día es que la gente le tiene miedo a esto, que piensan que va a salir malo, entonces la gente se preocupa en el resultado y no en las mejoras. Entonces yo siempre digo esto. ¿La gente, los trabajadores o también la gente ejecutiva? No, yo creo que más los ejecutivos. Sí, ya. Los trabajadores desconfían porque dicen: oh, otra encuesta de recursos humanos. Y digo: no, esto no es de recursos humanos. Otra encuesta de clima laboral. Y nosotros somos muy estrictos con la metodología porque hay que generar. Y además que el trabajador tiene miedo. Esa es la realidad. Tiene miedo de responder algo
Y imagínense que en Codelco es raro que alguien lo eche. Imagínense una empresa chica con trabajadores a plazo fijo, no sé, ahí es para dar un montón de reflexión.